Sean todos bienvenidos a, obviamente, también los distinguidas autoridades que nos acompañan en la mesa principal en esta presentación del libro Mi vida entre cantos. Estamos reunidos por este evento, este libro muy importante, Mi vida entre cantos, de la cantautora e investigadora Alicia Maguiña, que hace unos minutos acaba de llegar. Bienvenidos todos. Y bueno, para empezar esta noche, vamos a dar paso a continuación la intervención del primer comentarista, el señor Francisco García Silva, poeta y productor musical. Las palmas para él, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias. Su presencia engrandece este acto, esta cálida reunión en la que vamos a darle la bienvenida al mundo a este maravilloso libro de Alicia. Para mí es una honrosa y feliz tarea participar en esta presentación del libro Mi vida entre cantos, de quien sin duda constituye una de las más altas y sólidas personalidades artísticas que representa de manera clara e indiscutible parte primordial del patrimonio cultural vivo de nuestra patria, la señora Alicia Maguiña Málaga, quien me honra con su amistad y cercanía. Desde mis últimos años de secundaria en el Colegio La Salle y luego durante mi camino en la Universidad Católica y en la de San Marcos, escribí poesía. Aquella generación de los 70 cultivamos inmensas, intensas y constantes manifestaciones de sensibilidad, un común reconocimiento y consecuente identificación con el arte y sus más notables y nobles manifestaciones en la vida siempre inquieta y sorpresiva de nuestro país. Así, noches de bohemia literaria, presencia infaltable de los conciertos matutinos en la Orquesta Sinfónica Nacional, emocionadas sesiones de complacientes tocadiscos que reproducían canciones de los Beatles, de Alfredo Zitarrosa, tanto como de Tania Libertad. Nos llenaban de júbilo, viviendo años que ahora reposan silentes en lo profundo de nuestro recuerdo. El proceso que construyó nuestra cultura criolla seguía vivo en aquel tiempo, como ahora continúa. Nosotros, sin embargo, tuvimos la dicha de enriquecer las vertientes heredadas con otras más recientes, pero igualmente sólidas, aunque foráneas, arribadas con la bandera de la entonces incipiente globalización. En ese pasado, pero cercano tiempo, nuestra música criolla y sus emblemáticos representantes conformaban un circunscrito irreconocible ámbito cuyos componentes culturales reflejaban el preciso resultado de nuestro rico mestizaje. Incluso lo resalto en las proporciones propias de sus respectivos aportes. Conocí a Alicia en ese tiempo, cuando las figuras míticas de nuestra música criolla no admitían la temporalidad y hacían cierta la paradoja de ser tan populares como inalcanzables. El halo mágico de Alicia Maguiña, Chabuca Granda, Óscar Avilés, Jesús Vázquez, Polo Campos y tantos más, que no eran muchos en verdad, resultaba infranqueable para quienes los mirábamos y admirábamos. Esta condición excelsa era igualmente dialéctica, en tanto sus propias contradicciones constituían su realidad. Para ese entonces, Alicia ya había recorrido el camino de búsqueda, reconocimiento y apreciación de las manifestaciones culturales que desde niña la cautivaron y conmovieron. Así, enriquecida por el encuentro vivo y directo con las raíces de nuestra cultura y el auténtico y prolijo conocimiento de sus fibras históricas y de sus particulares contextos creativos y emocionales, Alicia
y había construido los sólidos cimientos de lo que será su valioso legado para las generaciones venideras. Este hermoso libro, en el que inmerecidamente mi muy querida amiga ha permitido que asome mi presencia, aceptando algunos de sus títulos, principalmente el del propio libro. Es un regalo que ella nos brinda y que sin duda hemos de corresponder como peruanos, haciéndolo trascendente e imprescindible. Me aborda, sin embargo, una inquietante angustia que se hace más nítida al exponer el impecable contenido estético, testimonial y académico de Mi vida entre cantos ante la actual realidad del rumbo de nuestra cultura popular, donde aquellos aspectos que constituyen la autenticidad, el fervor, la inagotable factura de las expresiones de los diversos géneros de nuestra música mestiza están siendo sobrepasados por antivalores propios de un generalizado mercantilismo y misericordia, máxime cuando las barreras éticas e intelectivas de muchos de nuestros artistas representativos se han debilitado tanto. Alicia siempre fue una luchadora incansable. Su presencia y valentía imponiendo pensamientos y acción reivindicativos de los derechos de los artistas vulnerados consuetudinariamente por las industrias y empresas, junto a su inquebrantable línea de vida y de conducta, le dieron una imagen de mujer digna y valerosa que en nuestro medio muchas veces es sinónimo de conflictiva. Alicia enseñó siempre, no solamente a cultivar, respetar y conocer a plenitud nuestra música peruana, sino principalmente a valorarse como persona íntegra y cabal. Y para ello, su mejor libro ha sido y es su ejemplo de vida. Mi vida entre cantos, más que un libro autobiográfico, es un preclaro testimonio de una vida desbordante de pureza y autenticidad, de amor a su país y a su vasta cultura, a su música, danzas y demás manifestaciones de arte, una suerte de reciprocidad fructuosa. Como diría el poeta Leonidas Yerovi, como un ir y venir de olas de mar. Así, la esencia de tales manifestaciones la hizo genial, y esa genialidad ha sido luminosa y generosamente devuelta durante todos los años de su quehacer artístico plasmado en este libro vital e imprescindible. Tenemos ya este invalorable legado y a la vez una misión ineludible: generar en el conjunto de la sociedad peruana la más clara y depurada capacidad para identificar e interiorizar valores que constituyan nuestra integridad personal y nuestro más consciente acervo cultural. Resulta pues una tarea indispensable reconocer a quienes en su trayectoria inequívoca han marcado de manera relevante y definitiva los valores culturales y artísticos que conforman nuestra identidad, fruto de un mestizaje incomparable y riquísimo, que es indefectiblemente el pilar más importante de nuestra esencia nacional. Alicia Maguiña constituye incuestionablemente el más significativo referente de la preclaridad de una artista peruana única y emblemática, talentosa creadora y prolija investigadora, que ha sido capaz, en su impecable y prolongada trayectoria, de recoger, apreciar y difundir el más puro sentimiento de nuestra gente, expresado en su música, su poesía, sus danzas, costumbres y religiosidad, con incansable y sabia dedicación. Por ello, y el invalorable mapa de su ruta fulgurante, auténtica y comprometida, que llena de orgullo y gratitud a todos los peruanos que se precien de ser, la Universidad San Martín de Porres, con especial Press, ha hecho posible la edición y divulgación de este importante libro, Mi vida entre cantos, de Alicia Maguiña, como la gran merecedora del más alto reconocimiento que una institución académica puede otorgar a sus más representativos artistas por los méritos e importancia que representa en la consolidación de nuestra identidad cultural. El libro de Alicia, que ahora entra en nuestras vidas, descorre el velo de su profunda sensibilidad, nos sitúa en el centro mismo de su esencia humana, nos describe con exquisita precisión la ruta que desde su infancia la hubo nutrido con ese mágico
elixir de las cosas simples. Aquí voy a citar un párrafo que se refiere a ello. A ver. En esa invalorable casa de mis años infantiles, yo tenía mi reino, mi cuartito de juguetes, en donde racimo de uvas o abridor de la hacienda, los pobres de Perico Cabrera en mano, caminaba sin zapatos y daba rienda suelta a la imaginación, hablando, jugando sola y soñando, porque es alentador con ser pianista y tener un piano. Tengo alguna dificultad con la vista, porque tuve un problema de retina hace como un par de años, pero bueno, ahí vamos. Interesante esta cita, porque podríamos relacionarla también con lo que en alguna hermosa canción confesó el enorme trovador Joan Manuel Serrat, cuando en la canción Mi Niñez él dice algo similar, ¿no? Como estas pequeñas cosas tan importantes en la vida del niño preparan el espíritu, lo entrenan para todo lo que después viene y lo que va a captar en la vida, ¿no? Dice: en julio en Aragón tenía un pueblecillo, una acequia, un establo y unas ruinas al sol. Al viento los ombligos volaban 4 amigos, picados de viruela y huérfanos de escuela, robando uva y maíz, chupando caña y regaliz. Creo que entonces yo era feliz. Creo que ese viento y esos colores y esos aromas que son los elementos con los que se construyen los atardeceres de celajes infinitos, es lo que nos hace inmortales, estoy seguro. Pero, como ella misma afirma, esa sensibilidad se expande, ese sentimiento al ámbito humano, y expresa valerosamente, transparentemente, su apreciación de rebeldía, de denuncia, a la vez de proclamación en ese emblemático vals que todos admiramos, Indio. Recordaré algo de sus letras. La luz se hizo sombra y nació el indio, la puna se hizo hombre y nació el indio. Prisionero en su suelo, indio cautivo, sin luz en la mirada, indio sombrío. Ayer montaña, hoy solo escombro, hierve mi entraña cuando lo nombro. Y esta proclama: serás otra vez montaña, habrá fulgor en tus ojos, tu risa oiré, y feliz serás y feliz seré. Importante este aspecto de identificación de Alicia. Ese sentimiento y esa convicción humanista y reivindicacionista ha sido y aún es una constante característica en su vida personal y profesional. Alicia ha sido una notable e incansable luchadora por los derechos de los artistas en el Perú, desde el Sindicato de Autores y la Asociación de Autores y Compositores. Aquí presente su presidente, el doctor Armando Macé, puede dar constancia de ello. Con el alma entrenada para sentir, amar, respetar, aprender y compartir, Alicia se sumerge en nuestra música criolla, atraída por la voz y estilo únicos e inigualables de la gran reina María Jesús Vázquez. Indiscutiblemente la más grande intérprete de nuestra música criolla. La recordamos ahora. Definitivamente las expresiones de nuestra música constituyen un vasto universo formado por brillantes luces y voces que emergieron del pueblo humilde, resultado de un rico mestizaje visto tanto en su externalidad cuanto en lo profundo de su pensamiento, sentimiento y creatividad irrepetible. Es interesante porque esa poesía no elaborada, espontánea, natural de los compositores de nuestra música, tan simples como letras de Pablo Casas dedicadas a nombres de mujeres, que uno puede analizar desde el punto de vista poético y que en realidad no tienen
mayor elaboración, exquisita elaboración literaria, sin embargo, tienen un nivel de profundidad en su propia simpleza tremendamente impactantes, con una carga emocional y artística que constituyen su propia poética, y eso de verdad pocos compositores contemporáneos lo han conseguido. Contemporáneos digo de los 70 para adelante, ¿no? Y eso es bien importante de ver, ¿no? Alicia misma lo dice en el libro, habla sobre un proceso, sobre un hecho, digamos, en la gesta de la música criolla, ¿no? Aquí hay contribución colectiva, iniciada por creadores anónimos, por Pinglo, y continuada por todos los mencionados, se han mencionado un montón, ¿no? Y han sido todo un proceso, el que no se puede borrar a nadie. No podemos, pues, seguir permitiendo que cada vez que se toca esta historia, que repito, no se debe prescindir de ninguno de los que labraron, quienes ignoran motivos que, por los que no sabe qué intereses, mencionan a uno o a dos. En realidad es un proceso que lleva además una comunicación interna, innata y propia, ¿no? Los cantantes cantaban motivados por los compositores y por personas cuya razón de ser era la canción criolla y el criollismo, apasionados por ello, ¿no? Eso es muy interesante. Ella penetra este mundo. Alicia comparte esa privilegiada cultura popular enraizada en los valores del más puro sentimiento criollo auténtico que se expresa en todas y cada una de las manifestaciones de su vida y particularmente en su obra de autora y compositora. Aquí podemos ver ya el resultado de esta comprensión, digamos, a través de sus propias canciones. Con Inocente Amor, bellísima primera canción, un poco que se confirma esta propuesta de interpretación que acabo de hacer, ¿no? Cómo la simpleza genera una enorme poesía, ¿no? Y eso mismo sucede con Viva el Perú y Sereno. Muchas gracias, señor García. Ahora seguimos con el periodista y columnista, el señor Rafael Legón. Adelante. Quiero, en primer lugar, agradecer mucho a Alicia por ponerme tan nervioso. Es que hacerle un prólogo a un libro de Alicia y presentar ese libro con los estándares tan altos que ella pone a todo lo que hace, es una tarea verdaderamente titánica, ¿no? Yo he sufrido muchas semanas antes de estar acá, les cuento. En fin, creo que no me voy a llevar el Oscar al mejor presentador, pero algo haremos, ¿no? Yo quiero en primer lugar hablar del libro. El libro es muy interesante. Digamos, si nos ceñimos a la carátula y en fin, ¿no?, podríamos pensar que es una autobiografía. Ahora, ¿qué es una autobiografía según la teoría literaria y la tradición? Es el relato de una persona de su propia experiencia, ¿no?, y que por lo general sigue una línea de tiempo, ¿no?, y además contextualiza las diferentes etapas de su vida, ¿cierto? Y ahí lo que interesa es el devenir de la dialéctica entre la persona y los hechos, ¿no? Bueno, pues Alicia, rompedora de moldes, ha hecho un maravilloso Frankenstein. Primero, no ha respetado, no se ha ocupado especialmente de poner fechas. Ella lo que ha hecho es Alicia y su obra. Es una cosa complicadísima de entender, porque hay libros biográficos y hay libros sobre obra. Este es Alicia, vida y obra. ¿Y por qué es así? Porque Alicia relata cosas personales, a veces muy personales, a veces hasta íntimas, pero todo eso va guiado no por una línea de tiempo, no por una cuestión contextual de hechos sociales o políticos. Esto va guiado simplemente por las oportunidades que le ponía la vida por delante para avanzar en su tarea de conocedora, profunda, fascinante e iluminada
de la música peruana popular. Eso me parece que ya es un corte sumamente interesante. El libro combina pues estos relatos más o menos breves de la vida, de la autobiografía de Alicia, pero inmediatamente y casi sin solución de continuidad introduce fotos de partituras o letras, muchísimas letras de ella naturalmente, pero también recopiladas por ella y de otros compositores, así como fotos, digamos, fotos de archivo que ilustran momentos de la vida de ella y recortes periodísticos. Eso hace que el libro sea una cosa fascinante, distinta, ¿no? Prueba una cosa muy concreta, que es que Alicia y la música son indesligables. O sea, ella misma, a la hora de escribir su autobiografía, se ha entramado con la música, y eso me parece genial, ¿no? Porque es lo que es Alicia, ¿no? Yo no creo que nadie hubiera podido hacer un libro sobre Alicia que no sea ella misma, ¿no? Debo advertir que mi conocimiento de la música popular peruana en general, aun cuando es un arte que me apasiona, es un conocimiento poco profundo y nada riguroso. Es por ello que evitaré entrar a comentar partes del libro en las que Alicia, como si estuviera en un quirófano, disecciona la perfección de la estructura de la marinera limeña, pero de una forma que realmente impresiona, ¿no? Y después lo hará con los géneros andinos, ¿no? Y ella, que es totalmente ajena a la falsa modestia, lo dice. Ella es la única y más completa conocedora en el Perú de la marinera limeña y lo demuestra claramente acá, ¿no? Me voy a detener muy brevemente en algunos episodios de la vida de Alicia que creo que son muy significativos, ¿no? La infancia en Ica, hace años, no diría, 70, ¿ya? 80, ya. Pero yo quiero decir una cosa. Hace 80 años Alicia estaba en Ica y era una niñita. Ahora, 80 años después, Alicia está acá y es ella. Eso es una maravilla. Y eso es algo que lo encontramos en el libro con una coherencia increíble. Bueno, esta infancia en Ica, ¿no? Su familia, una familia muy respetable, el padre era un vocal, no era terrateniente, sin embargo, alternaban con los terratenientes iqueños, pero sobre todo con la vida provinciana, ¿no? Una vida de una atmósfera gratísima, ¿no? Y poblada de olores, de sabores, vinculados a la naturaleza también, a las buenas manos de las personas que ayudaban en las casas, a las tías cariñosas y a los tíos que se hacían los severos, pero que no muy rápidamente demostraban el cariño. Y yo intuyo que a Alicia le ocurre algo que de alguna manera me ocurre a mí, que también he tenido, si bien no una infancia continua provinciana, sí largos periodos en San Pedro de Lloc y en Pacasmayo, que como han sido muy fuertes, muy gratos, sobre todo contrastados con lo que era Lima, el resto de la vida de uno se convierte en la búsqueda de un paraíso perdido que uno sabe que es imposible, ¿no? Que es una utopía, y sin embargo se sigue en el empeño. Ahora, ¿cuál es la manera de resolver creativamente este dilema, este conflicto? Es a través de la creación, del arte, que es lo que ha hecho Alicia a la perfección. Ella ha traído esa utopía del paraíso perdido a sus distintos presentes, creando, investigando, componiendo, desafiando. Luego, un episodio muy interesante es el traslado a Lima, ¿no? Alicia en Ica entra en contacto en el colegio con niñas de diferentes sectores sociales, muchas venidas de Huancavelica, de Apurímac, de Ayacucho, y conoce a través de ellas que existen otros mundos, ¿no? Diferentes de su entorno. Pero es sobre todo a través de las niñas trabajadoras del hogar, que muchas veces las madres las tenían que dejar en las casas porque no había forma de mantenerlas, y las madres se iban, ¿no? Y en muchos casos estas niñas escapaban. Y Alicia se conectaba con estas niñas y las escuchaba cantar en quechua con un dolor que para la sensibilidad de Alicia era por momentos intolerable. Incluso llega a pedirle a su madre: mamá, por favor,
que no sigan cantando. La ha desgarrado. Acá empezamos a prefigurar la figura de José María Arguedas. Acá empezamos a prefigurar. Tenían que conocerse de todas maneras, ¿no? Cuando viene a Lima, es interesante porque las niñas estas serranas sufrían en Ica por la disglosia, porque no podían decir misa sino mesa, ¿no? Y porque hablaban mal el castellano. Pero resulta que viene la familia de Alicia a Lima, intentan ponerla en el Colegio Sofianum con una recomendación del cardenal Guevara, ni más ni menos, pero las monjas de ese momento dicen, no, las muchachas de provincias traen malas costumbres, ¿no? Y entonces la ponen en Santa Úrsula. Y ahí ocurre un fenómeno de reedición muy interesante. Santa Úrsula es un colegio alemán y se habla en alemán. Y Alicia no hablaba el alemán. Entonces, desde muy niña, ella tiene que sufrir lo que estas niñas andinas habían sufrido y que ella ya lo había captado, ¿no? Eso creo que es un sentimiento bien interesante que la reconecta nuevamente con este Arguedas a caballo en dos mundos, ¿no? Luego viene el debut, los concursos en la radio, los triunfos de una adolescente y la prohibición paterna, ¿no? Se temía que, bueno, la bohemia, qué sé yo, que es una prohibición que se extiende hasta cuando Alicia graba su primer disco, ¿no? Luego viene una etapa a la que yo llamo de los maestros, cuando ya Alicia decidida a entregar su vida a la música popular peruana y se vincula con Avilés y con una figura clave que es el doctor José Durán, Pepe Durán, ¿no? Pepe Durán descubre el talento increíble de Alicia y la va orientando y la pone en contacto con Manuel Quintana, Canario Negro, según dicen, la mejor voz de la Guardia Vieja, ¿no? Y había un dicho en esa época que era donde está Manuel Quintana siempre hay jarana, ¿no? Manuel Quintana, un hombre muy fino, afro, de origen afro, y que le enseña a Alicia algo esencial en su trayectoria posterior, que es el contrapunto. Le enseña que la marinera limeña es un juego de contrapunto. Y eso es muy importante, ¿no? Es el intercambio, la improvisación en algunos casos, o el ceñirse a las reglas, pero es algo que parece que los seguidores posteriores de la marinera limeña no lo hubieran entendido de todo, ¿no? Y creo que este puede ser uno de los factores por los cuales en lugares como Yapatera o Chulucanas, en Piura o en algunos pueblos afro de Lambayeque, los cumananeros estén desapareciendo, porque si no tienen un par para improvisar, uno no puede improvisar para sí mismo, ¿no? Y es una gran pérdida porque así es la vida, ¿no? Y otra cosa que Alicia descubre, creo yo, en ese momento, es otro eje fundamental en su trabajo, y es que hay que ir a los originales. Siempre hay que ir a las fuentes. ¿Quiénes fueron los creadores? No me importa qué ha pasado después, ¿quiénes fueron? Y así es que ella llega a Bartola, a Valentina, a los Ascues. Va al Callejón del Buque, esta jovencita, sin ninguna aprehensión, no se volvió borracha ni desbarró por lo que Borges llamaba los desenfadados envites de la facesia. Alicia estaba en el Callejón del Buque y ahora está acá. Y años atrás había estado en Ica, ¿no? Ella, digamos, hasta ese momento su vida está permeada por infinidad de hechos y experiencias. Y también su presencia en estos lugares, aparentemente fuera de su contexto, nos habla ya de otra característica que hace que Alicia esté acá como está, que es la elegancia, el garbo, ¿no? El decoro, el nunca excederse, ¿no? Ese sitio que se creó Alicia desde muy niña y que lo mantiene hasta el día de hoy, es una de las características que la hacen rigurosa, que la hacen seria y a la vez confiable y muy querida. Ese aplauso que ha recibido ahora la entrada. Ahora, en este punto de la investigación de los orígenes, yo me quiero permitir un pequeño paréntesis, ¿ya? Pienso, y
hay quien lo sostiene con mucho más solvencia que yo, que todo lo que tiene un origen popular, y ya no solo la música, hablemos de, no sé, los objetos utilitarios que con el tiempo se convierten en adornos de artesanía, la comida, ¿no? Que de repente de una manchapecho terminamos a los ravioles rellenos de cuy. Todo proceso popular pasa por un desarrollo en el que inevitablemente se da lo que puede ser visto como una distorsión o, depende del punto que se adopte, como una transformación. Alicia en ese aspecto es una clásica, ¿no? Yo quiero citar dos ejemplos, el Festival de la Marinera de Trujillo y la Fiesta de la Candelaria. He estado viendo algunos videos del Festival Último de Trujillo y, digamos, la forma de bailar la marinera, sobre todo para quien ha visto la marinera mochera o quien ha visto a Ganosa bailar pues, con la Sahón, ¿no? Al Cholo. Yo me acuerdo que en tiempo de viaje grabé en Huanchaco, sin zapatos, los tres, las dos hermanas Sahón y el Chino Castillo bailando en el mar, Calderón, perdón, bailando en el mar, era una cosa, ¿no? Bueno, todo eso ahora es un poquito más circense, en fin, pero hay que entender algo. La marinera para los jóvenes, para muchos jóvenes, es como pasar por una universidad. Aprender marinera es como iniciar una carrera universitaria. ¿Por qué? Porque si lo sabes hacer, si vas a una buena academia y si consigues un reconocimiento en el concurso, es como graduarte cum laude. Y estos chicos van a cualquier parte del mundo y ponen academias, ¿no? O sea, la realidad es así. El mercado es así. Y hay que saber ver las cosas siempre en sus dos ritmos. Con la Candelaria ocurre lo mismo. Yo he participado de discusiones intensísimas con los grandes académicos del folclore, llamémoslo así, puneño, para quienes la Candelaria de ahora es una aberración, porque el concurso de luces ha sumergido, ha asfixiado, ha desaparecido al maravilloso concurso de danzas campesinas, ¿no? Venían las comunidades de Puno con danzas que estaban todas ligadas a faenas agrícolas, ¿no? Y se veía una diversidad y una cosa que después esta cosa de luces que es tan luminosa y tan parecida al Carnaval de Río ha ido asfixiando. Y otra cosa que se objeta mucho es que la danza de la saya y el caporal sea la más popular. De acuerdo, ahí se ha perdido ese festival campesino. Sin embargo, yo creo que si no hubiera saya, no habría jóvenes. Y si no hay jóvenes, no hay Candelaria. Hay que verlo también así, es real. Y además, como digamos, los aymaras son expansivos, medio fenicios, ahora uno encuentra la saya y el caporal en Piura, en Tumbes, en la selva, en todas partes, en los colegios desde chiquititos, más incluso que las danzas locales, ¿no? Por eso yo creo que Alicia y su trabajo tan riguroso también nos desafía a ver las cosas de varias maneras, ¿no? A donde quiero llegar es al rigor de Alicia, ¿no? Esto que he mencionado, que la vulgarización parece inevitable para lo que tiene origen popular. Sin embargo, y creo que hay que decirlo sin ningún decoro ni vergüenza, lo original, lo puro, lo que Alicia sabe hacer, tiene todo el derecho de permanecer en una élite, porque ahí es cuando se conservan las cosas. Y Alicia es la prueba viviente de eso, ¿no? Podrán haber 1000 cambios en la marinera limeña, distorsiones, puntos de vista diferentes. Sin embargo, hay como el concho de la chicha, ¿no? Hay un fermento que está ahí, que está conservado, sólidamente conservado, y que no se va a perder nunca. Otro momento importante, cuando empiezan las grabaciones, las composiciones y recopilaciones, en un momento también guiada por Pepe Durán, ¿no? Alicia, a mediados de los 60, es ya un referente de un criollismo fino, elegante, que a la vez no renuncia a lo popular. Son los tiempos de su entrega total casi a la marinera limeña, a su conocimiento y a la lucha pública por mantener la pureza del género, sin miedo a enfrentarse a personajes totémicos como la señora Rosa Mercedes Ayarza o Rosa Elvira Figueroa, ¿no? Para no mencionar a la misma Chabuca Granda, ¿no? Después vamos a hablar de eso. Alicia luego se internacionaliza, se presenta
se presenta en Buenos Aires, en Madrid, Mercedes Sosa canta composiciones de Alicia, Libertad Lamarque canta composiciones de Alicia. Después viene el que para mucha gente es el gran episodio en la vida de Alicia y que francamente hay que ponerlo en su lugar, que es el matrimonio con Carlos Haire. A mí no me gusta, me parece que es equivocado identificar a una persona tan diversa, tan compleja, con una producción así, simplemente con el hecho de haber desafiado una clase social por casarse con un hombre de piel oscura. Me parece que esa explicación no sirve para nada, de verdad, no sirve para nada. Yo prefiero ver estas rupturas que hacía Alicia no como una ruptura de clase. Ya la lectura clasista es fatigante, como si no bastara lo que le hicieron a Arguedas en la mesa redonda del Instituto de Estudios Peruanos del 66, que le juzgaron toda la sangre como una mala novela porque no era suficientemente clasista, ¿no? Y es un debate que hasta ahora en las redes se da respecto de la película esta Roma de Cuarón. Mucha gente se opone porque no es clasista. Yo creo que el caso de Alicia es totalmente distinto. Alicia, lejos del enfrentamiento deliberado, lo que ha hecho es fluir cosas que estaban atracadas. Eso es lo que ella ha conseguido hacer a través de la integración de personas, de géneros, de estilos, ¿no? Y el episodio de Haire sí, sin duda fue traumático. Lima reaccionó mal, qué sé yo qué. Alicia salió herida y ella lo pone en el libro, fue ayudada por Javier Bariategui y por Max Hernández, ¿no? En psiquiatría y psicoanálisis, pero salió como una flor nueva, ¿no? Este rollito de la niña blanca de clase alta que rompió con el molde y se casó con un hombre de piel oscura, francamente me parece un capítulo de una novela de Televisa. Ya basta. Mucha gente ha hecho eso y no son Alicia Magui. Más bien me interesa cómo Alicia ha hecho todo lo que ha hecho siendo mujer. Me parece muchísimo más desafiante. Ahora, ojo, ella pareciera, por lo menos por el libro, que nunca se cuestionó lo que quería hacer como que estuviera limitado por su rol de mujer. Me parece que eso es algo que no se problematizó, siendo una sociedad tremendamente machista, dominada por músicos, ¿verdad?, hombres, y además por ciertas mujeres que adoptaron el modelo fálico, macho, ¿no? Eso de graciosita la chica. Me parece que es un ángulo más interesante que puede explicar este flujo de Alicia. Alicia se ha colocado donde ha querido, en el fondo es eso. Y eso me parece que es un mérito que muy poca gente tiene. Y yo me permito solamente, en el aspecto de haber elegido su propio destino, comparar este flujo con el de otros peruanos, que puede ser desde Javier Heró hasta Mario Vargas Llosa, que es un hombre que hace lo que quiere, pasando por Magda Portal, pasando por César Moro, ¿no?, y por Imazumac, gente que realmente se trazaba una línea y enrumbaba. Lo que había en el camino, por supuesto, no perjudicaba a nadie, pero lo que había en el camino lo evaluaba, lo tomaba, lo dejaba, ¿no? En esta vocación por integrar es que entra a una etapa fantástica, que es su contacto con el Valle de Mantaro, con las bandas, con los géneros, ¿no? Y entonces ya a lo criollo se suma lo andino, pero con el mismo nivel de rigor, de exigencia y de pasión. Porque si no hubiera habido pasión, si hubiera sido solo una académica, no lo hubieran hecho Coya en la fiesta de Zapayanga durante 30 años. 36 años, ok. Y Alicia se ponía el vestuario de la Coya y uno no la veía disfrazada. Uno veía a Alicia ahí, en ese papel, ¿no? Luego el contacto con Arguedas, que empieza precisamente en una fiesta de la Candelaria, en la que estaba Arguedas con Miguel Merino de Celo investigando, y ahí se conocen. Y si bien no ha sido una amistad de demasiado tiempo, demasiado contacto, pero yo sí estoy convencido que había lazos invisibles entre ellos, que si no los había, no se explica cómo Alicia, después de la muerte de Arguedas, compone un vals que yo creo que es perfecto.
¿no? Cantado por ella e interpretado por Javier Echecopar. Perdón, yo no hablo quechua, ¿cómo se llama el vals? José María. Yo tampoco hablo. Ya, pero sabes el de tu vals. Es un vals que yo creo que llega al clasicismo, ¿no? Al clasicismo por una serie de razones, pero que hay que escucharlo todos los días, ¿no? Pero también comparte con Arrías, a través de estos lazos invisibles, los traumas del desencuentro, ¿no? No había necesidad de que se vieran todos los días para compartirlos. Alicia tiene una descripción breve, pero tremendamente fuerte, del velorio de Arguedas, cuando lleva a la agraria y ve a los chicos de la universidad haciendo unas fogatas enormes, ¿no? Y llega a la capilla ardiente y hay una señora andina abrazada del ataúd, ¿no? Hay uno que recuerda cuando muere Canario Negro, que muere en la absoluta indigencia solo en el hospital 2 de mayo. 2 de mayo. Sí. Y en el entierro de Canario Negro hay muy poca gente y hay un solo aparato floral, que es de Alicia. Y Alicia estuvo presente ahí también, ¿no? Bueno, por varias décadas conjugó su conocimiento y práctica de la música andina del centro con su pasión casi obsesiva por la marinera limeña. La pregunta es ¿por qué la marinera limeña? Yo no tengo la respuesta, la tiene Alicia, ¿no? Pienso en unas aproximaciones, la síntesis entre lo afro y lo español. Me gusta mucho esto que se plantea en el libro, que el fandango, que podría ser uno de los antecedentes de la marinera, es una cosa que en lugar de venir de España acá, parece que hizo el recorrido inverso, ¿no? Estos movimientos de ida y vuelta de géneros, otra vez, el flujo, nada estático, ¿no? Todo fluye, todo se mueve, todo se enriquece en el proceso. Alicia estuvo en todo esto, y ahora está acá y nos ofrece un libro exquisito, tanto por la información que presenta como por la originalidad de un formato, que creo que es bien importante, que desafía al género de la autobiografía, haciendo, repito, una espléndida vida y obra. Gracias. Muchas gracias, señor León. Continuamos con el antropólogo e investigador, el doctor Rodrigo Montoya Rojas. Adelante. Muchas gracias. Para mí fue una sorpresa muy grande y una alegría mayor leer el libro de Alicia y escribir unas páginas para uno de los prólogos del libro. Conozco la trayectoria de Alicia desde los primeros años de ICA. Yo era un alumno de San Luis Gonzaga de ICA, estaba en cuarto y quinto año de secundaria, cuando oí la voz de una joven maravillosa cantando Mi inocente amor. El primer vals. Pero curiosamente, la radio de ICA nunca dijo que Alicia Maguiña era de ICA. No la presentaban como iqueña. Simplemente aparecía el vals 20 veces al día y el vals tal y se acabó. Y yo nunca supe, estando 2 años en ICA, que Alicia era de ICA. Y 2, y ahí termina la referencia histórica puntual, que vivíamos muy cerca, yo de ella, a un par de cuadras, yo en una pequeña pensión de estudiantes en ICA y ella en su casa de San Martín. No nos vimos, no nos conocimos, pero desde aquella canción de ICA y de toda mi vida metida en la campiña de ICA, Alicia era para mí un referente constante de primero una gran cantante criolla, y poco a poco fui descubriendo la beta que tenía enorme para ir más allá de ICA, más allá de la canción criolla y abrir unos puentes que el Perú necesitaba. La idea del puente me parece importante. 1950, piensen ustedes, el Perú estaba muy fragmentado, muy segmentado. Ahora ocurre que los fragmentos se van acercando
que las distancias se van acortando. Hay quienes piensan que ya incluso las distancias se han perdido, cosa que no creo, pero sí hay razones suficientes para pensar que en esos años 50 los fragmentos estaban bien marcados. El Arguedas lo decía en su tono y en sus cuentos, que cada uno esté en su lugar, que cada uno esté en su sitio, que el mundo seguirá tranquilo en la medida en que cada uno esté en su lugar y no invada el lugar del otro. Cuando aparece la canción de ese primer poema de Alicia para las cosechadoras de algodón, la apañadora de algodón, ahí apareció una sensibilidad de una guagua, y lo digo en quechua como la palabra correcta y con cariño. Guagua quiere decir joven, quiere decir bebé, quiere decir niña. Una niña de 14, 15 años celebrando una historia de las apañadoras de algodón. ¿Qué distancia entre el mundo de ella y el mundo de la apañadora? ¿Qué distancia del mundo de la hacienda iqueña con el mundo de la apañadora de algodón? ¿Qué distancia, salvando los tiempos, entre el hacendado puneño que roba a la chola para bailar la danza del jajelo? Y las historias son parecidas. Y Alicia no tenía por qué saberlo, porque el jajelo se bailó mucho más tarde en Lima. Llegó con Arguedas en el primer recital del Municipal cuando Belaúnde fue nombrado presidente de la República el 63. Ahí apareció la danza del jajelo por primera vez en Lima. Pero las dos danzas, en Puno y en Ica, estaban contando la misma historia. El interés del patrón por la apañadora y el interés del hacendado por la chola de la hacienda. Cuando sentí que en Alicia había esa sensibilidad para acercarse a un mundo que no era de ella, pensé que se abría un puente enorme, porque ella no iba a cantar solo al mundo que ella tenía o al mundo en el que ella vivía, sino también de entrar al universo de los otros. Pero entrar al universo de los otros implicaba un riesgo enorme. O uno va desde arriba o uno va desde abajo. Y ella optó por acercarse con el mayor de los respetos, con la consideración más grande y con la identificación con la gente de abajo. Sin que mediase una consigna política, una conciencia política, una radicalización, nada parecido a eso. Simplemente un acto de una enorme sensibilidad para sentirse cercana a un mundo que Felicitas, la chalhuanquina cantora, le había despertado. Una mujer que cantaba con una emoción inmensa, Alicia que no sabía lo que estaba cantando, y un ruego de Alicia a su mamá para decirle: pídele que no cante porque me conmueve demasiado lo que ella canta, aunque no lo entienda. Esta distancia por el lenguaje, no entiendo, pero me hace sentir profundamente, y ese me hace sentir profundamente, sin embargo, que no me toque mucho, que no me golpee mucho, está indicando ese grado de sensibilidad que ha sido la constante a lo largo de toda la vida musical, la vida personal de ella. Puente en el sentido preciso de marcar un acercamiento entre una orilla y la otra. Una orilla costeña integrando dentro de la vertiente costeña toda la contribución afroperuana, ¿no es cierto? Pero el acercamiento tenía que hacerse con el mundo andino de la época. La Amazonía vendría más tarde o vendrá más tarde, todavía sigue una deuda pendiente en el Perú. Ya estamos muy cerca de respirar la música de la Amazonía urbana, pero la música de la Amazonía de los pueblos indígenas propiamente es una deuda muy grande que todavía tenemos, y vendrán ojalá otras Alicias que llenen ese vacío. Puente
El atrevimiento de Alicia es, por lo tanto, muy grande porque no se conformó con el que cada quien esté en su lugar. Y esa ruptura con el orden, vitalmente desde su primera juventud, es tan fuerte que va marcando todo el resto. Y en ella ha habido, a lo largo de todos los años, en su encuentro con Trujillo, con Piura, con todo el Valle del Mantaro, al final con Ayacucho, un poco de Huamanga, no del resto de Ayacucho. En ese acercamiento ha habido un puente que no era solamente una nueva canción, sino una nueva actitud, una nueva manera de cantar, de vestir, de decir las cosas. Cuando ella canta y baila y canta, baila, canta y zapatea, esa es una extraordinaria novedad. Que alguien haga un movimiento muy corto, muy rápido, instantáneo para intentar bailar, suele verse con frecuencia. Pero que alguien lleve el ritmo de la música, del canto, del baile y del zapateo con una naturalidad extraordinaria y con una estética de la manera de pararse, de la manera de bailar, de la manera de quedar en un silencio dentro de la propia música, esa era una virtud de Alicia que yo no la veía en ninguna otra parte, en ninguna otra persona. Y puedo contar como testigo, cómplice, del impacto que ella causó en los recitales y en los conciertos, ahora se llaman conciertos, antes se llamaban recitales, en el Municipal, en el Segura, en el Pardo y Aliaga, cuando ante una colonia totalmente huancaína, donde la limeñitud no aparecía, ella canta y baila y despierta en la población huancaína un sentimiento de adhesión, de identificación, de decir, ella es nuestra, es como nosotros, no hay diferencia, lo está haciendo tan bien y tan mejor que lo que hacemos nosotros, porque no hay en la mujer andina normalita y clásica un cuidado estético como el que ella tiene de ella misma. Y esa manera de tratarse, de tratar su cuerpo, de respetarlo, de colocarlo en el sitio donde ella cree que le corresponde, es una lección para cualquier mujer. Y yo recuerdo que una jaujina me decía, ¿y dónde habrá aprendido todo eso? Y le digo, en Jauja, pues. ¿No es cierto? En Jauja, pues. Y ella aprendió. No fue nunca a enseñar nada a nadie. No se preparó para llevarle un discurso, una política, una propuesta, una alternativa. No, ella iba por donde su corazón le ordenaba ir. Y esa es la estructura del libro, una estructura absolutamente de ruptura. Quien piense en un libro clásico, académico, se equivocará porque el libro no es eso. Y sin embargo el libro tiene una virtud académica maravillosa. El rigor en el trato de las fuentes, el rigor, la seguridad, la confianza en haber buscado las distintas alternativas de una misma canción, en haber buscado versiones diferentes, informes e informantes distintos y dar cuenta de eso, una búsqueda que ojalá todas las tesis de doctorado del mundo académico tuvieran, ¿no es cierto? Pero ese rigor es una lección extraordinaria que está en el libro. O sea, no hay solamente el acercarse a otro mundo, sino el sentir profundo del país, el identificarse con el país. De un paso al otro, y aquí quiero abrir un paréntesis brevísimo para referirme a dos personas cuya música, cuyo canto y cuyos versos estaban marcados también por el mismo espíritu.
cercanos, diferentes, distintos, lejanos, contradictorios, todo lo que la realidad es. Pero en Manuel Acosta Ojeda, ese Manuel Acosta Ojeda, de los grandes poemas y de las grandes canciones criollas, componiendo mulisas, yarabíes, guaynos, y presentándose en contextos distintos, en mítines políticos, pero con una capacidad creadora tan grande que la gente decía, pero esta es una canción bellísima. Puente también él, muy claro, muy nítido y muy fuerte en su actitud política en el caso de él, sensible y eminentemente personal en el caso de Alicia. Y el segundo caso, que a mí me conmovió muchísimo, fue cuando descubrí la capacidad y la calidad musical de la guitarra andina de Carlos Jaime. Es decir, inimaginable para un andino como yo, que un afro de la calidad de Carlos Jaime, gran criollo, tuviese el dominio de la guitarra andina. Porque lo tenía Daniel Pirguayo con Víctor Amuro, que era la primera guitarra. Están ahí. Están ahí, los veo, los reconozco. Los puentes son muchos. Los puentes son muchos. Pero cuidado, estoy hablando un poco de historia y viniendo de atrás. Y hay unos puentes que comienzan y unos puentes que vienen después. Y a lo que me quería referir con énfasis grande es que esa guitarra de Carlos Jaime a mí me dejó frío. Frío. Porque no era alguien que se acercaba a la guitarra andina, sino alguien que la estaba tocando con tal maestría, con tal finura, con tal dulzura. Dice, esto es el Perú. El Perú que suma sus fragmentos, los une, los identifica, los reúne, los fortifica, y esa es una veta abierta por la que hay muchas personas que van y seguirán caminando. No hay encanto sin respeto, sin admiración e identificación. Desde sus propias experiencias, Arguedas y Alicia Maguiña compartieron una misma aproximación ante los fragmentos del Perú. Aprender, respetar, defender la creación artística sin ningún interés en modernizar, estilizar, desindigenizar, mejorar o embellecer lo indígena o lo popular. Se trata de verbos que reproducen el viejo espíritu colonial remozado con el neoliberalismo de hoy, que no acepta lo diferente como es, sino como una mala copia, como una caricatura para que así moleste menos a quienes quieren que el Perú sea como Suiza. Esta convicción me parece muy grande porque ahora más que antes hay en los canales, en todos los canales de televisión, con excepción en algunos programas del Canal 7 seguramente, y en los programas y en las páginas culturales de los periódicos, todos sin excepción, me atrevo a decirlo, un espíritu que es común y que es el mismo. Lo andino es muy lindo, lo negro es muy lindo, lo indígena es muy lindo, lo amazónico es muy lindo, todo eso es precioso y encantador, pero para presentar eso en la televisión y en las páginas culturales hay que exigirles determinadas cosas. Y entonces a una actriz que viene de Huanta y que es una mujer que habla quechua y que es buena mujer, buena actriz y brillante mujer, le piden que se vista como hay que vestirse para ir a ellos y ellas o a cosas. Porque si no, no va al periódico o no va a la revista. Que no se vista como ella se viste en su lugar, sino como hay que vestirla para que el gusto de ahora acepte y admita que en los
En las pequeñas estilizaciones está lo andino, está lo intercultural y están todas esas cosas de moda. Y eso, 40, 50 años atrás, era un problema que no era problema. Porque para Alicia lo que había que hacer era simplemente vestirse como se viste la gente, cantar como canta la gente y presentarse así. Ese reconocimiento de la diferencia, como la diferencia es y no como nos gustaría que fuera, marca la distancia y la diferencia profunda entre una época y otra. Hay en su libro 2 tratados. El primero sobre la marinera, el segundo sobre la música y las danzas huancas. Se trata de cimientos firmes para estudiar con el mayor rigor académico los primeros pasos de la etnomusicología peruana. No vi hasta este libro una versión más rica sobre la marinera. Viendo los textos de Aurelio Collantes, textos antiguos, textos que vienen de aquí y de allá sobre la canción criolla, en el libro de Alicia hay los versos de unas marineras, hay la estructura compleja de lo que es una marinera, hay la explicación de las características específicas de una forma de marinera y no de otra, y hay una especie de arreglo de cuentas dicho en marinera con nuestra, la señora que te decía que no sabías bailar así, ya sabes. No, que no sabía, que tenía que aprender Así es. a cantar, no, y a saber lo que es una marinera limeña. Y entonces hay un contrapunto en el libro, y esta es una invitación para que ustedes vean y bailen ese contrapunto, entre Alicia Maguiña y Chabuca Granda. Con el mayor y mejor de los respetos por Chabuca. Claro. Las cosas quedan claras ahí y hay un contrapunto entre una manera de bailar, de cantar, de construir la marinera, de seguir unas reglas o no seguirlas, de creer que se está siguiendo todas las normas cuando no está ocurriendo así. Y bueno, esto es un tratado de marinera que no está en ninguna parte de los textos que yo conozco sobre la marinera hasta ahora. Y me parece una especie de contribución maravillosa que abre un camino y que pueden venir después muchos contrapuntos. Lo mismo ocurre ya no en la marinera, sino en la canción andina del centro y particularmente en las mulizas y en los huaynos de Jauja y de Huancay. Bueno, yo creo que ya hablé mucho. Lo que voy a, para terminar, quiero simplemente invitarles a que al salir no dejen de comprar el libro. Alguien acepta presentar un libro cuando está seguro y convencido de que ese libro vale la pena y que tiene un voto de adhesión de uno. Uno no presenta un libro para decir qué malo es este libro. No presenta el libro para decir este libro es bueno, excelente, cómprenlo, no pierdan la oportunidad, léanlo, disfruten y verán que Alicia nos da una lección muy grande con su vida, con su trabajo, con su canto, con su sensibilidad extraordinaria. Gracias. Muchas gracias, doctor Montoya. Ahora seguimos con la autora del libro, la cantautora investigadora, la señora Alicia Maguiña Málaga. Palmas para ella. Gracias. Muchas gracias. Yo en realidad no pensé que el libro, que ha demorado un montón, y lo sabe Isabela Álvarez, que fue la que me presentó al padre Leurian, y he hecho sufrir
al padre Leurian, pero como esto se comentaba, yo iba a reuniones y una vez estuve en la casa de Ivonne y Javier en una mesa y se acercó, donde estaba Raúl Vargas. Entonces Raúl Vargas no me preguntó, ¿y cuándo sale tu libro? ¿Cómo va tu libro? ¿Y cuándo sacas? De una manera me increpó. Entonces yo me sentía mal de ir a reuniones porque como que la gente se había pasado la voz y no podían entender que alguien como yo le hiciera eso a una persona tan inteligente y tan buena y tan paciente como el padre Leurian, para quien pido un aplauso. De verdad, yo tengo que dar las gracias a muchas personas. Lo hago en el libro. Un saludo acá para el rector, el señor rector de la Universidad Ricardo Palma, que hace unos años me nombró profesora honoraria de esa universidad. Estoy medio ronca. Gracias, doctor Iván Rodríguez. Muchas gracias. Gracias a Javier Echecopar por lo lindo, por lo bien que interpreta mi vals, a José María Arguedas. Gracias a Cecilia Barraza, porque nunca me dejó de lado. Muchas gracias, Cecilia. Gracias. Mil gracias otra vez al padre Leurian y a verdad, Juanito. Es que Juanito nunca me resondraba, pero era peor, porque miraba con una cara así como que no podía creer que yo no podía terminar el libro. Yo estaba haciendo con amor el libro. Entonces, el padre, yo le agradezco muchísimo a ti, Isabel. Gracias, Juanito. Y eso es todo. Yo lo que más quiero dar es las gracias y decirles y pedirles que se haga con respeto lo nuestro. Que no, hay personas que se presentan como entendidas en cosas, como si yo quisiera ahora ser antropóloga como el doctor Rodrigo Montoya, y no, es como que la música popular fuera algo muy fácil y que está ahí, que cualquiera puede ser autoridad. No es así. Y una cosa a la que yo no entiendo es por qué los hijos de los artistas que han muerto tienen opinión, porque no saben nada de música. Ya, es verdad. Y ahora vamos a la palabra al viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, el señor Luis Guillermo Cortés Carcelén. Adelante. Buenas noches con todos. En verdad no hay mucho que pueda decir, porque yo también me he emocionado muchísimo al estar aquí, no solamente al estar al lado de la señora Alicia Maguiña. Para mí esta oportunidad de ser viceministro me pone en esta situación que definitivamente me emociona mucho, pero lo segundo que me emociona es el sentimiento que siento de todos los que están sentados, del gran cariño que le tienen a la señora Alicia Maguiña, no solamente a ella como persona, sino ese trabajo que ha desarrollado con tanto amor, con tanto empeño y dedicación a lo largo de todos estos años. Desde el Ministerio, agradecer a la Universidad San Martín de Porres por pensar y confiar en la posibilidad de trabajar juntos en esta publicación, y que espero sea, digamos, el comienzo o un paso importante para seguir trabajando juntos en esto y en otros proyectos. E invitarlos a no solamente a que compren el libro, sino a que lo lean, a que lo compartan, porque creo que hay una cosa importantísima en el libro, en lo que nos transmite y en lo que de alguna manera cada uno de los invitados esa noche ha dicho. Estamos
preocupados porque somos un país que sentimos que no nos terminamos de encontrar, que vivimos una serie de desencuentros, que no somos capaces de aceptar de la manera más positiva nuestra diversidad. Y estamos inmersos, y el mundo en general está inmerso, ¿no?, buscando y tratando de propiciar lo que muy bien dijo el doctor Montoya, que es la interculturalidad, entendida como esa posibilidad, ¿no?, de encontrarnos en la diferencia y no solamente respetar esa diferencia, sino la posibilidad de vivir, digamos, en una convivencia que nos permita conocer al otro y apropiarnos y aprender del otro. Y esto se entiende como un proceso absolutamente actual, contemporáneo, una gran movida internacional. Y yo creo que la señora Alicia Maguiña y hoy el libro que nos entrega nos demuestra, ¿no?, que ese proceso, que esa experiencia de respeto, de encontrarnos con el otro, de aprender del otro y de hacernos también del otro de la mejor manera, no es un invento teórico de la antropología, ¿no?, sino que puede estar en la práctica, en la vida misma, y ella lo ha demostrado. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, señor viceministro. Y llegando a la parte final de esta noche, adelante. Es que me he olvidado agradecer la presencia de Miguel Rubio, director de Viveascani. Disculpa, yo no veo muy bien. Párate, Miguel, por favor. Gracias. Ya, acabé. Bien, muchísimas gracias a todos los presentes. También agradecer al señor Francisco García, de igual forma al señor Rafa León, a Rodrigo Montoya, también a nuestro señor decano, el señor Johan Leuredan Huys, también al señor viceministro Luis Guillermo Cortés, de igual forma también a la señora Alicia Maguiña, que ha estado presente esta noche presentando su libro Mi vida entre cantos.